por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Jesús llevó nuestras maldiciones en la cruz para darnos en su lugar bendición hasta que sobreabunda. Cuando aceptamos la muerte de Cristo, hermanos queridos, Él cargó nuestros pecados, Él cargó nuestras enfermedades, Él cargó todas nuestras faltas delante de Dios y nos ofrece bendición, nos ofrece perdón, nos ofrece misericordia, nos ofrece vida eterna, porque Él es el sacrificio que trae salvación. Ahora, hay un versículo que aparece en el mismo capítulo 3 de Gálatas, que para entenderlo tampoco hay que ser profeta, simplemente hay que ser un buen entendedor, porque al buen entendedor pocas palabras. Noten el versículo 19 del capítulo 3, Gálatas 3, versículo 19. El apóstol hace una pregunta aquí, él dice: entonces, Watson, ¿para qué sirve la ley? ¿De cuál ley está hablando el texto? ¿De qué ley estamos hablando en Gálatas 3? De la ley ceremonial. Seguimos en el mismo contexto, la ley ceremonial. El apóstol pregunta: ¿para qué sirve la ley ceremonial? La que fue escrita en un libro. ¿Para qué sirve? Y él dice en el versículo 19 que esta ley fue añadida a causa de las transgresiones. Escuchen bien, hermanos queridos. El apóstol dice que esta ley no es eterna. La que fue escrita en el libro no es eterna. Es una ley que fue añadida. En un momento dado, Dios vio necesario añadir esta ley. Y el versículo 19 dice: ¿por qué Dios vio necesario añadir esa ley? Dice el texto 19 que fue añadida a causa de las transgresiones. Permítanme preguntarles una cosa. ¿Quiénes son las primeras personas en el planeta Tierra que transgredieron la ley moral, los 10 mandamientos? ¿Quiénes son las primeras personas de este planeta que transgredieron la ley moral de Dios, los 10 mandamientos? Adán y Eva. Muy bien. Entonces el texto 19 está diciendo que a causa de las transgresiones de Adán y Eva, Dios vio necesario añadir la ley ceremonial. Si Adán y Eva no transgreden la ley moral, no hubiese necesidad de la ley ceremonial. Porque la ley ceremonial viene a demostrar, viene a enseñar, viene a iluminar al pecador para que conozca quién es el que va a venir a morir por sus pecados. Pero si no hay pecado, no hay necesidad de que venga nadie a morir por nosotros. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Adán y Eva transgredieron la ley moral. Y Dios dice: bueno, hay que poner en acción la ley ceremonial. Y cuando usted va a Génesis el capítulo 3, versículos 14 y 15, vamos a ver a Dios en acción, añadiendo la ley ceremonial. Génesis 3, 14 y 15. La ley ceremonial entra en vigencia inmediatamente después del pecado de Adán y Eva. Génesis 3, 14 y 15, Dios le habla a la serpiente, que es Satanás. Y Dios le dice a Satanás lo siguiente: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y Dios dice en el versículo 15 a la serpiente: ¿con quién está hablando Dios? Con la serpiente. Y Dios le dice a la serpiente en el versículo 15: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios le dice a la serpiente: ¿sabes qué? Lo que hiciste está muy mal. Llevaste a Adán y Eva a transgredir mi ley moral. Los llevaste a pecar contra mi ley eterna, la ley que es transcripción de mi carácter. Lo que hiciste está muy mal. Y desde hoy proclamo una maldición sobre ti, pero también te profetizo que esto no se va a quedar así. Yo debería matar a Adán y Eva por lo que hicieron, porque lo que hicieron está mal y la paga del pecado es muerte, pero no los voy a matar. Esto es lo que voy a hacer, dice Dios. ¿Con quién está hablando Dios, hermanos?
con la serpiente. Y Adán y Eva están en un rincón así con miedo, escuchando, porque tienen miedo ahora de Dios, que están cubiertos con hojas de higuera, hicieron delantales con hojas de higuera, y están escuchando la plática entre Dios y el diablo. Y Dios le dice al diablo: esto no se va a quedar así, lo que voy a hacer es que voy a enviar al mundo a mi hijo. Va a nacer de una mujer como cualquier ser humano, va a ser simiente de mujer, pero es mi hijo, no se equivoque, es mi hijo unigénito. Y cuando él nazca, él va a nacer con el propósito de salvar a los pecadores, Adán y Eva. Si ellos creen en él los va a salvar, pero a ti te va a aplastar la cabeza. ¿Cree usted que era una buena noticia eso por Adán y Eva? Cuando Adán y Eva escucharon eso, dijeron: muchacho, Dios va a entregar a su hijo para salvarnos a nosotros y para aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Significa que no nos va a matar hoy? ¿Significa que si creemos en el Hijo de Dios nos podemos salvar? Adán y Eva se miraban las caras y decían: pero este Dios es bueno. Este es un Dios de misericordia, Celsa. ¿Y cómo yo puedo demostrarle a este Dios que yo creo en la promesa que Él acaba de dar? ¿Cómo yo puedo demostrarle a Dios que yo creo en su Hijo y que yo acepto que va a morir por mí? ¿Cómo lo hago? Porque yo estoy tan agradecido de que Dios no me va a matar, sino que va a entregar a su Hijo, simiente de mujer, para aplastar la cabeza del diablo y darme salvación. ¿Cómo le demuestro a este Dios que yo lo amo y que creo en Jesús? Y Dios dice: si tú lo crees, hay una forma de demostrarlo. Ve y trae un corderito del jardín. Y Adán fue y trajo el corderito del jardín. Y Dios le dice a Adán: ¿ese cordero te ha hecho algún daño? No, Señor. ¿Cómo lo ves? Está hermoso, es perfecto, sin defecto, inmaculado. Y Dios le dice: ahora lo que yo creo que tú lo haces es que tú lo agarres en tus manos y lo degolles. Necesito que tú mates ese cordero, hermanos. Y Adán miró a Dios y Adán miró a Eva. Hermanos queridos, para nosotros hablar de matar y morir, eso es normal. En ese entonces eso era anormal. Estamos hablando de un paraíso donde no había pecado, hermano. Y Dios le dice a Adán: dególlalo. ¿Crees en Jesús? Sí creo. Dególlalo. ¿Crees en Jesús? Sí creo. Mata ese cordero. Pero Señor, ¿por qué Él no ha hecho nada? Por lo mismo, porque aunque Él no ha hecho nada, alguien tiene que pagar por tu pecado. Y ese cordero representa a mi hijo que vendrá en el futuro a morir por ti. ¿Lo crees, Adán? Sí lo creo. Y Adán degolló el cordero, la sangre salpicó en Adán. Adán espantó, Eva se espantó. Fue un drama ver ese cordero morir en sus brazos. Y Dios dice: Adán, te perdono por tu pecado, pero el pecado tiene consecuencia. Alguien tiene que pagar por el pecado que hiciste. Y al día siguiente, el jardín comenzó a deteriorarse, las hojas comenzaron a caer del jardín, los animales ya no eran mansos, el león comenzó a rugir, todo se alborotó en el jardín porque el pecado trae consecuencias. Hermanos queridos, Apocalipsis 13, el versículo 8, dice que hubo un animal sacrificado desde el principio del mundo. No lo voy a leer porque el tiempo no me va a dar, pero le voy a decir qué animalito fue sacrificado según Apocalipsis 13:8. Dice allí claramente que el cordero fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué animalito fue sacrificado? El cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Y en Génesis 3:21, miren lo que Dios hace después de que Adán sacrifica al cordero. La ley ceremonial entró en vigencia a causa de las transgresiones de Adán y Eva. Adán y Eva debían morir, pero el cordero murió en su lugar, así como Cristo vino a morir en nuestro lugar.